¿vale? Entonces empezamos con el producto cruz. Ajá, el producto cruz. El producto cruz es una operación que solo está definida en 3 dimensiones, ¿vale? Solo está definido en 3 dimensiones. En el espacio tridimensional, ¿sí? No en más y no en menos. Ujú. Entonces, esa operación nada más existe, y es una operación que existe entre vectores, ¿no? Es una operación entre vectores, y me da nuevamente un vector, ¿sale? Esa es la idea del producto cruz, ¿sale? Entonces, es decir, digamos, lo voy a pintar un poquito así en abstracto, ¿no? Agarro un vector, le voy a poner flechita de vector, agarro un vector 1, agarro un vector 2, y me devuelve esto un vector 3, ¿no? El producto cruz, ¿sí? Nuevamente da otro vector en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, todas las torcas están definidas, digamos, en 3 dimensiones, ¿sí? Pero vamos a ver que cuando, cuando podemos simplificar mucho los problemas, cuando podemos ponerlas en un plano, ¿sale? Entonces, el producto cruz lo definimos como sigue, ¿no? A ver, ahí va. Entonces, una manera de recordar, por ejemplo, conocemos el vector B1, que tiene coordenada X1, Y1 y Z1, ¿sí? O si quieren en la otra notación, X, Y1, ajá. Carmen, bájale un poquito. Ajá. Más Z1K, ¿sale? Y B2 como este vector, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos notaciones es igual de buena, la que quieran manejar. Ajá. ¿Ok? Y el producto cruz va a ser B1 cruz B2, ¿sale? Se define como este determinante, ¿sí? Como el siguiente determinante. Aquí ponen I, la componente I, J y K. Es una manera de recordar o cómo se define el producto cruz. Realmente no tiene sentido un determinante. El determinante es entre, es el determinante de una matriz, tiene que ver con números. Y aquí, si se fijan, estoy metiendo vectores. El primer renglón corresponde a vectores, ¿no? El I, J y K son vectores unitarios, ¿no? Recuerden que I es el vector unitario en la dirección X, el vector J es el vector unitario en la dirección y el vector K es el vector unitario en la dirección Z, ¿sale? Entonces, si se fijan, aquí son vectores, y aquí abajo se escriben las componentes del vector. Tenemos X1, X2, X3, perdón, usé Y, ¿verdad? Y1, Z1, es decir, las componentes de mi primer vector van en la primera, en, en el segundo renglón, y las componentes de mi segundo vector, este es mi primer vector, aquí van, las componentes de mi segundo vector van aquí, ¿sale? Entonces X2, Y2 y Z2. Estos son números, estos sí son números. Lo de arriba son vectores, entonces formalmente no tiene sentido el determinante, ¿sale? No tiene sentido este determinante porque el determinante es de matrices que tienen numeritos. Ajá. Entonces, este determinante, voy a borrar esto. Entonces lo calculo, suponiendo que son números, y este me da como resultado el vector I. Ajá. ¿Cómo se calcula el determinante? Si recuerdan, con los cofactores, ¿no? Es decir, agarro por ejemplo, el primer elemento el primer renglón y el primer columna, y cancelo toda la columna y todo el renglón, y me queda esta matriz más pequeñita, ¿no? Esta que está aquí en amarillo, ¿sí? Y a esa le calculo bueno, lo voy a dejar así en términos del cofactor. Sería el determinante de lo que me quedó. Sería Y2, Z2. El siguiente,
el determinante es algo que se le dice alternante. Entonces, si se fijan, el signo que tomé fue positivo. El siguiente se alterna el signo, entonces el siguiente va a ser negativo. Entonces me paro en el de J y cancelo la columna asociada a J y cancelo el renglón asociado a J. Y escribo la nueva matriz que me queda. ¿Sí? Entonces sería menos J, recuerden que es alternante, empiezo más, menos, más. Ajá, el cofactor, que sería X1, Z1, X2, Z2. ¿Sale? Entonces, y finalmente más, aquí lo voy a escribir aquí abajito, más se alterna el signo, más, menos, más. Entonces, el vector unitario K, y nuevamente cancelo la columna y el renglón, ¿no? Entonces, la matriz que me queda, el cofactor asociado, así se le llama, sería X1, Y1, X2, Y2. ¿Sale? Entonces, ese es el determinante. Ahora, explícitamente, ¿cómo nos queda? Pues calculamos los determinantes que nos quedan aquí bailando. ¿Sale? Entonces, eso lo voy a escribir en la siguiente. En la siguiente. Ah, bueno, voy a borrar aquí arriba. Voy a borrar aquí arriba. Ajá. En fin, eso ya está escrito. ¿Sale? Para tenerlo en el mismo pizarroncito, ¿no? Entonces, finalmente tenemos que el producto cruz de B1, B2 es igual a I, el vector I, por el determinante de esa matriz. ¿Cuál es el determinante de una matriz 2 por 2? Es este por este, menos este por este. Entonces es Y1 por Z2 menos Y2 Z2. Perdón, Y2 Z1. ¿Sí? Z1. ¿Sí? Luego el siguiente nos queda un menos J por el determinante otra vez. X1 por Z2 menos X2 por Z1. ¿Sale? Más K, que sería X, el determinante sería X1, Y2 menos X2, Y1. ¿Sale? Entonces, lo que usualmente se hace, la definición, es ponerlo más. Entonces, hago la multiplicación. Si se fija, si hago la multiplicación, bueno, esto va a quedar más. Este tendría signo más y este tendría menos, ¿no? Este sería más y este es menos. Entonces lo voy a corregir esto, ¿no? X2Z1. ¿Sí? Aquí ya nos quedaría más. Y aquí me quedaría, Z X1 y Z2. ¿Sí? Usualmente se escriben los tres términos con signo más. Entonces, esta es la formulita. Si ustedes ya lo checan, esta es la definición. Así usualmente aparece el producto cruz. ¿Sale? Entonces, esta es la definición. Bueno, entonces resulta que la torca, ¿por qué viene este rollo? Bueno, la torca se define como, se usa la letra griega tau, tau, y se define como R cruz F, ¿sí? Donde R es el brazo de palanca, así se le llama brazo de palanca, y F es la fuerza, ¿no? La fuerza que se está calculando, y simplemente, esta es la torca, ¿no? Torca, torque, como quieren decir, torca o torque. En algunos libros puede ser que lo encuentren como momentos o momento angular, ¿sí? ¿Sale? ¿Alguna duda? Así se define, ¿sale? Voy a pasar a la siguiente. Si no tienen dudas de esto, voy a... Profe, Ajá, mande. yo tengo una duda. Sí. En el caso de arriba, en el punto cruz, ¿por qué puso más J por X2 Z1 menos X1 Z2? Porque es ¿Por qué quedamos que hizo eso? porque lo convencional es ponerle un signo más ahí. Es ese, que sea un signo más aquí. Lo convencional Ok, es tener un más y no un menos, pero obviamente, pues si tengo más, entonces multipliqué el menos para que ya me quedara más y pues se cambian adentro los signos, ¿no? Porque estoy multiplicado por un menos.
Ujú. Muy bien, profe. Ah, Esa era mi duda, nada gracias. más es por eso, solamente es por eso. Ajá, para que todos tengan más. Ujú. Ok, sale. Entonces, Gracias. pasamos a la siguiente, si no hay más dudas de esto. Entonces, eh, ¿qué pasa? Por ejemplo, si la torca y el brazo de palanca, si tengo un problema que puedo poner todo en un plano, digamos, de alguna forma. Bueno, les voy a explicar qué es el brazo de palanca antes de cualquier cosa, ¿no? Entonces, el brazo de palanca, por ejemplo, las torcas tienen mucho que ver, por ejemplo, en las tablitas, ¿no? Por ejemplo, en un sube y baja, ¿no? Tenemos aquí, un punto, y por ejemplo, aquí hay una persona aquí sentada, uh-huh, y acá de este lado, alguien aplica una fuerza, ¿no? Está la mamá con el papá con el niño, aquí jugando en sube y baja, ¿no? Entonces, simplemente la torca es a partir de donde están ejerciendo del pivote o del centro. Aquí es donde van a empezar ese es mi pivote o es el origen. El brazo de palanca es la distancia, bueno, de hecho no es la distancia, es el vector de posición del pivote a donde se aplica la fuerza. ¿Sí? Es decir, sería el vector. Pero me lo voy a escribir en otro lado mejor. Ajá, con otro color para que resalte. Entonces el brazo de palanca sería este. ¿Sí? Este es el vector R, el brazo de palanca. ¿Sí? Es la posición del pivote a centro de masa. Fíjense, las torcas no significan necesariamente que va a estar relacionado con las rotaciones. ¿Ah? No significa que necesariamente esté rotando el objeto, sino es la tendencia a rotar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no necesariamente va a rotar. ¿Qué tal si lo tengo en equilibrio? Pues no tiene por qué rotar, pero sí hay una tendencia, ¿no? El objeto tiende a rotar, ¿sí? Por ejemplo, este sube y baja, si yo aplico esta fuerza pues esto va a tender a rotar en esta dirección, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Si mi fuerza no es tan fuerte, pues entonces va a tender a rotar hacia el otro lado, ¿no? ¿Sale? Si no es tan fuerte, si digamos gana el peso del niño, entonces tiende a rotar en la otra dirección. ¿Sale? Sí, se entiende. Ok, entonces la torca eso es lo que más o menos físicamente en lo que nos quiere medir. ¿Sale? Entonces, y en la fuerza, entonces, por ejemplo, en este caso la puse perpendicular. Realmente aquí vamos a aplicar lo mismo que aplicábamos en el espacio cartesiano, ¿no? Que los vectores los podemos mover. Entonces, cuando yo tengo esta fuerza por arriba, realmente, cuando la dibuje, la voy a dibujar por abajo, ¿sí? La voy a trasladar, ¿sí? De tal manera que la parte final de la flecha, del vectorcito, esté en la punta del brazo de palanca, ¿sale? Aquí lo puse perpendicular, ¿no? Pero en general, pues puede ser que esa fuerza la aplique chueca, digamos, ¿no? El brazo de palanca sigue siendo el mismo. ¿Sí? Este sería R y este sería F. En un diagrama, digamos, de cuerpo libre, pues yo tendría aquí mi brazo de palanca, ajá, en esta dirección, en la dirección X, aquí estaría mi brazo de palanca, este sería y mi fuerza la traslado, ¿sale? Acuérdense que eso siempre lo tengo que hacer, trasladar. ¿Sí? Entonces, la parte final del vector la uno con la parte inicial del otro vector. ¿Sí? Entonces, esto realmente, este es F y este es R. ¿Sale? Y si se forma un ángulo, que no necesariamente es perpendicular, aquí es 40, aquí es 90 grados, aquí es algo mayor que 90 grados. ¿Sale? Es importante, ¿no? Entonces, cuando son perpendiculares, todo se simplifica mucho. Cuando están en el plano, se simplifica demasiado, ¿no? ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ¿pero qué les dije? La torca está definida en 3 dimensiones, no está definida en 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque está definida en términos del producto cruz y el producto cruz matemáticamente solo está definido en 3 dimensiones. Entonces, vamos a darle
Este es el eje X, digamos, el eje X como usualmente el eje Y y el eje Z, ¿sale? Entonces, digamos, aquí está lo voy a escribir así medio chueco el dibujo. Aquí está el conito del sub y baja. Aquí está el sub y baja. ¿Sí? Aquí está, digamos, voy a pensar que para acá está el brazo de palanca, el R. Fíjense, estos dibujitos que estoy poniendo en rojo están sobre en el plano, ¿sí? Sí. En el plano XY. El plano XY es esto que está en el piso, ¿no? Lo de amarillo, ¿sale? Z es la altura. Entonces voy a suponer que esto está en el plano. O bueno, no, mejor. Sí, así está mejor, ¿sale? Sí, entonces voy a borrar eso de amarillo, pero digamos es el del piso, digamos, aquí está mi dibujo en el plano, ¿sale? Si lo paro, esto, o si lo entienden el dibujo, este es F y este es R, este es mi vector R, Sí, se entiende, profe. ¿sí? Y bueno, y este es lo de azul, sería la tabla, ¿no? El sub y baja. Entonces el brazo de palanca, justamente donde está mi origen, ahí puse mi pivote, ¿no? El punto donde está rotando las cosas, ¿sí? Entonces, ustedes si me dicen, si esto giramos, la rotación tendería a ser sobre el eje Z, si se fijan, ¿no? Si esto tiende a rotar, ajá, es como estar girando en el eje Z, ¿no? Como dar vueltas aquí alrededor del eje Z. Como que el eje Z fuera el pivote, como fuera ahí el marco de referencia, ¿sí? Fíjense que lo que va a pasar, voy a escribir la definición de producto cruz, ajá, pero con la suposición de que todo está en el plano, ¿sí? Fíjense, que todo está en el plano. Es decir, R, el brazo de palanca, en el plano XY. ¿Sí? Entonces, X1, R tiene coordenadas X1, o le voy a poner R1 para recordarlo más fácil. R1 y R2. O le voy a poner X y Y para mejor. X, RX y RY. Y la componente Z no hay, porque está en el plano. Mi marco de referencia lo acomodé de tal manera que mi sistema está en un plano, en el plano XY. ¿Sale? Ahora, y voy a suponer que mi fuerza también está en el plano. Le llamo Fx y Fy. ¿Sí? Y la componente Z pues es 0 porque no se salen del plano. Todo está en el plano. Entonces, si calculo la torca, que es R cruz F, entonces, ¿cómo me quedaba? Si quieren, chequen la fórmula anterior o aquí directamente lo vemos, ¿no? Rx, Ry, 0. Fx, Fy, 0. ¿Sale? Así se acomodan y fíjense, calculamos el producto cruz, lo calculamos y me queda I, el determinante de este por este sería 0. Luego, más menos J, acuérdense que tacho esto, y me quedaría Rx por este 0 y F menos Fx por este. Pues esto da 0, 0. Esto otra vez nos da 0. ¿Sale? Finalmente nos queda K. K, cancelo K, fíjense, y ahora sí me queda el determinante Rx, R por F de Y, menos F de X por RY. ¿Sale? Entonces esto es Rx F de Y menos RY F de X. Fíjense. Por cierto, la sesión dura 40 minutos del Zoom. Ajá. Entonces, en cuanto se desconecten, nos conectamos luego, ¿no? ¿Sale? Sí, está bien, profe. ¿Sale? Entonces, nos va a desconectar esto en automático a todos. Entonces, con el mismo ID entran y yo me conecto también. ¿Sale? Órale. Entonces, Está bien, profe. ajá. Entonces, si se fijan, a ver en qué dirección queda la torca cuando el brazo de palanca y la fuerza están en un plano, en el mismo plano. Digamos, en este caso lo puse en el plano XY. El eje Z, ¿no? Ajá, exactamente. La torca está dirigida a la dirección en el eje Z. ¿Sí? Hacia acá. O hacia abajo. Ajá. Hacia abajo o hacia arriba.
¿sí? No hay de otra, ahí es o hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Pero está en el eje Z, a lo largo del eje Z, ¿sí? El eje Z, el eje Z. Entonces, está padre, ¿no? Porque si se fijan, me queda todo en una dimensión. El eje Z es como una dimensión, es una recta, ¿sí? Entonces, todo se reduce el problema a sumar cosas en una recta, en Z o en la parte positiva de Z o en la parte negativa de Z. De hecho, hasta está más fácil que lo que habíamos estado haciendo, porque acá en los vectores en el plano, pues sí tenemos que descomponer la componente X, la componente Y y esto. Aquí, si se fijan, si yo acomodo todo en un plano, se simplifica que sumo todo en Z o todo en Z, sumarlo algebraicamente, es decir, sumar o restar, ¿no? En pocas palabras. Si va para arriba, se suman, si va para abajo, se restan. Entonces, fíjense, vamos a pensar en el problema este del sub y baja, que el pivote pues es el eje Z, es algo que sale hacia afuera de su pantalla, de donde me están viendo, del puntito rojo, algo sale de ahí y entra, y ese es el eje Z. ¿Sí se lo imaginan? Imagínense algo perpendicular al puntito rojo, a donde está el pivote, ese es el eje Z, algo que entra y sale, ¿sí? Digamos, voy aquí a dibujar fíjense, este es mi eje X, este es mi eje y perfectamente el problema está en dos dimensiones, ¿no? ¿Sí? Salvo si me dice alguien que no lo ve, o lo contrario. Yo claramente en este marco de referencia estoy poniendo el problema en dos dimensiones, en un plano. Entonces el eje Z es perpendicular a estos ejes que puse, ¿no? Es lo que les digo, que donde está el puntito rojo, el eje Z positivo sería algo que sale y el eje Z negativo sería algo que entra. En esta convención, fíjense, para no andar dibujando ejes, sistemas coordenados como de tres dimensiones, como el que tengo aquí, que es complicado de, si se fijan esto, que este eje Z, dibujar en tres dimensiones es complicado. Entonces, bueno, mejor lo dibujo en dos dimensiones y como sé que entran y salen el eje Z es perpendicular, ya sea que salga de la pantalla o entre la pantalla, entonces, lo único que vamos a tener, entonces el eje Z, si mi torca está dirigida en el eje Z, si sale del pizarrón decimos que es positiva, y usualmente denotamos el vector torca como una bolita y un puntito, ¿sí? Es como la flecha del vector, viéndola de frente, ¿no? Si ustedes ven una flecha de un vector, pues sería así como el circulito de la flecha, digamos una flecha bien dibujada, ¿sí? Ustedes ven un puntito, esto es lo que les representa, ¿no? Que sale el vector, ¿sí? Y si entra el vector, es decir, va la parte negativa hacia abajo, entonces lo denotamos con una flecha usualmente pues la cola tiene bueno, antes típicamente tenían unas plumas, ¿no? Entonces, o ahora ya son de plástico, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es que entra el vector. Entonces, esto es que sale el vector sobre el eje Z, que no lo va a dibujar el eje Z, o entra. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? ¿Hay alguna duda con eso? Sí, profe. Sí, porque esto es importante. ¿Sale? Entonces, cuando gira en sentido horario es que entra, ¿verdad? En sentido horario, exactamente, ¿no? En sentido horario, si gira en sentido horario como esta, miren, nos queda 10 minutos, ¿no? Entonces, en cuanto se desconecte, nos volvemos a conectar, ¿no? Entonces, en esta dirección es negativo, porque se está moviendo en dirección de las manecillas del reloj. A esto se le llama la regla de la mano derecha. Entonces, híjole, el problema es que eso de la mano derecha sí como que sí se necesita hacerlo presencial, pero bueno. Ahorita pongo la cámara a ver si me logran entender. Este es el eje, es negativo porque está girando en esta dirección, es decir, entra el vector, esto representaría que entra el vector, es negativo, va hacia abajo, y positivo, este sería positivo, en esta dirección es positivo, que sale el vector, ¿sí? Sería esto, que sale el vector, es decir, sale, va para arriba,
Ajá. ¿Sí? Entonces, el problema queda súper sencillo, ¿no? Entonces, sí logramos acomodarlo todo en un plano, ¿no? Si no lo acomodan en un plano, bueno, ahí se van a empezar a complicar las cosas, ¿no? ¿Sale? Sí. ¿Alguna duda de esto? Fuera de lo que está haciendo ahorita, profe, tengo una duda. ¿Está grabando pantalla para poder verlo nosotros después? O... Sí, también lo estoy grabando. Lo voy a subir a, bueno, lo voy a subir a YouTube y ahí Ah, les, ok, perfecto. les pongo la liga en ¿cómo se llama? En el Moodle. ¿En Ujú. Moodle? En Moodle les pongo Va. la O, liga. o igual, profe, si nos pudiera recomendar videos para ver, Ah, sí, si sí, nos pudiera recomendar videos para ver, También. sí. Sí, eso también. Sí, eso también lo podemos hacer. Fíjense, ahorita lo que les voy a decir, esto de la mano, de la regla de la mano derecha, ¿sí? Es a ver si me ven. Toman su mano derecha, ajá, la alinean con el vector R, con el primer vector del producto cruz, en este caso es R, ¿sí? Digamos, si mi brazo de palanca, lo voy a poner aquí, esto, digamos, este es mi lápiz, ¿no? Entonces, esta es la punta y esta es la cola, ¿sale? Entonces, este es mi vector de posición. Imagínense que aquí tengo otro vector, la F, ajá. Esta es la F, digamos, aquí está el brazo de palanca y aquí estoy actuando la fuerza, ¿sale? Entonces, con su mano derecha, entonces regla de la mano derecha, apuntan sus dedos, sus 4 dedos, los apuntan en la dirección donde va el brazo de palanca y luego lo van a girar en la dirección de donde están aplicando la fuerza. Yo les dije, estoy aplicando para acá, entonces realmente la fuerza está hacia abajo. Entonces, me alineo y ¿para dónde va la fuerza? Les dije, para abajo. Ajá. Entonces, ese movimiento hacia donde está mi pulgar es donde va el vector. Digamos, para no hacer esta cuenta de R de K, hacer esas cuentas, entonces mi vector entra hacia ustedes, ¿no? ¿Sí? Si hubiera sido para el otro lado, entonces apunta hacia mí, ¿sí? Giro y la fuerza va hacia acá abajo, entonces giro y va hacia acá. Entonces va hacia mí. Ajá. Entonces, esa es la dirección donde va la torca, ¿sí? Donde ustedes pueden imaginar que tiene que es precisamente lo que están diciendo, ¿no? Si gira en el sentido horario, entra, entonces es positivo. En sentido horario, entra, es positivo, entra. Es negativo, si entra hacia el plano. Si sale, es decir, si apunta hacia mí, es positivo. ¿Sale? ¿Alguna duda? Digo, eso sí es un poquito complicado así como que visualizarlo, pero tiene que ver con el giro, ¿no? Entonces, es positivo, si apunta hacia mí o sale de la pantalla, es positivo, ajá, y gira en sentido antihorario. Si entra hacia la pantalla, el movimiento, pues su pulgar entra, entonces es negativo y gira en la dirección de las manecillas del reloj. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer también una simplificación de esto. No sé si recuerdan que el producto cruz se puede, como ya sé que todo se mueve, si lo alineo en el plano, todo me queda en una sola dirección. Es decir, en el eje Z, ¿no? ¿Ah? Todo me queda en el eje Z. Entonces, ya sea, ¿cómo sumo en una recta? Pues los vectores simplemente se reduce a ponerle signo más o signo menos y saber cuál es su magnitud. Entonces, fíjense, ya no requiero ponerme a hacer todos los cálculos, ya no requiero hacer ¡Ahí deja! los cálculos, ya no los debo de hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, como ya no tengo que hacer todos los cálculos, yo simplemente me voy a fijar en la magnitud. Ajá. Y ya con mi regla de que si gira a la derecha es positivo y si gira a la izquierda es negativo, perdón, al revés, si gira a la derecha es negativo y si gira a la izquierda es positivo, es decir, positivo si va hacia arriba y negativo si va hacia abajo, entonces vamos. ¿Quién está gritando? Bueno, entonces recuerden, el producto cruz
la magnitud, es decir, la magnitud de la torca. Ajá. La magnitud de la torca. ¿Cuál es? Si estudiaron lo del producto cruz, entonces es la magnitud del brazo de palanca por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo que forman ellos, R y F. ¿Sale? Es decir, si tengo los dos vectores, R y F, este es el ángulo que forman ellos. ¿Sí? Entonces se reduce la magnitud simplemente a cuál es la magnitud del vector brazo de palanca y la magnitud del brazo F. Si son perpendiculares, fíjense cuánto se simplifica. ¿Cuánto vale que sean perpendiculares? ¿Qué significa? Que el ángulo sea 90 grados, ¿no? 90 grados o 270 grados, ¿no? Hasta acá. También podría ser paralelo. O 90 grados por aquí abajo, ¿no? Como quieran ver. ¿Cuánto vale el seno de 90 grados? Si son perpendiculares. ¿Cuánto vale el seno de 90? O de pi medios, pues 1. 1. Entonces el brazo, la torca, la magnitud de la torca, o T solita así sin tau, sin la flechita, esa es la magnitud, se reduce a R por F, es decir, el brazo de palanca por F, así nada más. Estas son magnitudes, no son vectores, ya son las magnitudes de los vectores, ¿sí? Magnitudes. ¿Sale? Para que no se vayan a confundir o inventar cosas raras, ¿sale? Entonces, ese es el brazo de palanca. Sí, perdón, el brazo de palanca y la F, y eso sería la torca, ¿sale? Y ya nada más simplemente el signo, si les digo, si lo acomodé todo bien, de tal manera que esté en el plano, pues ya el signo nada más me lo da lo que les digo, la regla de la mano derecha, ¿sí? O hacia dónde gira, en pocas palabras. Si gira hacia la derecha, si tiende a girar a la derecha es negativo, si tiende a girar a la izquierda es positivo, ¿sale? Así de fácil. Si no tengo el problema en un plano, tengo que a fuerza calcular con, usando la matriz, la matriz, ¿no? La definición de producto cruz así general, ¿no? ¿Sí? Entonces es algo más complicado, ¿sí? Que si alguien se lo quiere complicar está en su derecho, ¿no? Pero nada más háganlo bien, ¿vale? Entonces, sugerencia, siempre escriban todo en un plano, ¿no? Dibujen todo o traten de que todo caiga en un plano, ¿sale? Hay problemas que no siempre se pueden, ¿no? Pero usualmente ahorita los fáciles, casi siempre se puede, todo en el plano, ¿sale? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Seguros? Seguros. Ya Todo bien. Le están hablando, parece. Todo bien, profe, todo bien. Órale. Bueno. Ok, entonces el otro tema que les había encargado, digamos, esta es toda la definición de torca, ¿no? Bueno, por cierto, ya nada más para terminar, ¿no? Lo de torcas, la segunda condición de equilibrio, creo que se va a acabar. Creo que ya se va a acabar. Sí, ya se va a acabar. De hecho, ya... Sí, vamos a conectarnos otra vez. Ya le voy a dar finalizar. Entonces se conecta, ¿no? ¿Sale? Conéctense otra vez. Ya está.